Definitivamente que el Señor es sabio cuando dijo en su palabra que renovemos nuestra mente. Él sabía que del espíritu se encargaba Él, pero que nuestra mente era un trabajo que nos tocaba a nosotros. Solo enterarnos que tenemos la mente de Cristo, que podemos llegar. El tema es que nos gusta decir ese tipo de cosas. Y cuando yo me pongo a pensar en Cristo, en Dios, me es apasionante porque ¿qué es Dios? ¿Quién es? ¿Qué hace? Entonces, cuando pienso en la mente de Cristo, suena bonito. Yo tengo la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo se forma y se formó a través de muchas variables. ¿Qué hace una persona para tener la mente de Cristo? Así podríamos decir, tendría que pensar como Cristo, porque en la mente se encuentran los pensamientos, ¿verdad? En el alma, la mente, las emociones, los deseos, todo eso, ¿eh? Entonces decir yo tengo la mente de Cristo es un reto que te lleva a realmente revisar tu vida. Porque le voy a decir una cosa, no le va a funcionar solo por decir que usted tiene la mente de Cristo, ¿no? Usted se imagina que es semejante afirmación. Nos tenía que amar mucho el Señor para decir que tenemos su mente. Pero Él lo que nos está diciendo es que sí, que efectivamente, si nosotros hacemos la tarea obligada de enterarnos, de indagar, de adquirir pensamientos, hábitos que nos lleven a tener su conducta también, lo vamos a lograr. Y de ahí que el tema de esta tarde, siempre pensando en que seamos sabios, en que no seamos engañados, que no seamos bobos, ingenuas, sino que seamos gente inteligente, sabia, diestra, audaz, como le gusta a Dios que nosotros seamos. Entonces, el tema de esta tarde le he llamado hábitos que transforman. Quisiera decir que son hábitos que impactan, pero nuestra vida está llena de hábitos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vale la pena definir qué es un hábito. Y los hábitos son conductas repetidas muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Son conductas repetidas, son cosas que hacemos una y otra vez y llegan a formar parte de nosotros. Entonces los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas rutinas que con el tiempo nos parecen normales y así se vuelven costumbres. Imagínense. Por supuesto que es hermoso si pensamos que todos nosotros estamos llenos solamente de buenos hábitos. Pero podrían llegar a haber malos hábitos que se han vuelto normales y que hoy son la costumbre con la que actuamos. Vamos a hablar hoy
de buenos hábitos, esos que a ustedes les gustan. Los voy a dejar descansar un poquito de la última serie que yo estuve trabajando, que estuvimos hablando estuvimos acá, y hoy vamos a hablar de esas cosas que yo sé que a ustedes les gusta escuchar. Pero también debemos de definir qué es transformar. Porque si estamos hablando de que hay hábitos que transforman nuestra vida, que llegan a crear un impacto en nuestra vida, y para aquellos que nos conocen, entonces también debemos de revisar una definición de transformar. Sería hacer que algo o alguien cambie de forma o aspecto. Entonces, los hábitos pueden hacer que nosotros nos transformemos, que cambiemos nuestra manera, nuestra forma de ser. Hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente sus características esenciales. Esa es otra más. Entonces, tenemos hábitos que transforman. Me gusta decir que impactan. De manera personal me pongo a pensar que yo quiero ser de impacto en mi vida. Entonces tengo que adquirir cosas, buenos hábitos que puedan ser de impacto en mi vida y que puedan impactar a los que están alrededor mío. Hoy apenas vamos a hablar de dos, pero lo quiero hacer a la luz de la palabra, para que ustedes puedan sentir la importancia que Dios le da a tener hábitos que son poderosos, que transforman nuestra vida y que en la repetición se vuelven normales y son parte de nosotros. Número 1. Meditar, meditación, o como me gusta personalmente decirlo, concentración. Me gusta la gente concentrada en algo. Vamos a leer Salmo 63, 6. Dios quiere que meditemos en él, que hagamos el ejercicio de la meditación. Lo dice así: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Me gusta. ¿Se da cuenta? Dios quiere que pensemos en él, que nos acordemos, que nos concentremos en él, que tengamos el ejercicio de meditar en él. Meditación es tener pensamientos o consideración de algo con atención. Dios quiere que pongamos atención, que nos concentremos en él. Entonces dice la definición: pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Y el verso dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho. Habla de comunión, de relación, de intimidad. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando me concentre, cuando quiera estudiarte y comprenderte bien.
Eso es lo que el verso está diciendo. Un buen hábito es entonces meditar, pensar, considerar, concentrarse con atención lenta y detenidamente en Dios. Eso es hermoso. Es una práctica de la mente y el cuerpo por la que una persona enfoca su atención en algo. Ese algo puede ser un objeto, para nosotros una palabra de parte de Dios, una frase, hasta una respiración. ¿Con qué idea? Para reducir al mínimo pensamientos o sentimientos que distraen de eso que nos queremos concentrar. Dios quiere que seamos gente concentrada en su palabra, en Él, en lo que Él piensa, en lo que Él dice que deberíamos de hacer, en cómo dice que deberíamos de hacerlo. Él quiere gente con el hábito de la meditación, de la atención, de la concentración, con la idea de que desechemos otras cosas, otras opciones. Ese es un primer hábito. Eso, la práctica, la repetición de eso se nos va a volver normal, se va a tornar en una costumbre, va a ser nuestra vida y traerá transformación. Nos hará distinto, nos hará tener otro aspecto, ser gente diferente. Eso es lo que Dios quiere. 2. Hoy solo vamos a ver 2. Bendecimos la palabra del Señor porque ella nos está constantemente retando, invitando, sacudiendo, transformando. Ella quiere hacer a alguien distinto de nosotros. Quiere que nosotros seamos personas diferentes. Esta es la manera hasta de volverse interesante, atractiva, atractivo. Cuando nosotros podemos acercarnos a la palabra y decir, ¿qué es eso de tener la mente de Cristo? ¿Qué es eso de parecerse a Cristo? Cristo era una persona concentrada. En los negocios de mi Padre, yo he venido para... Yo no me enredo con tales cosas. Él era una persona concentrada. Él decía, mi Padre y yo uno somos, porque él se había tomado el tiempo de considerar a Dios, de prestar atención con detenimiento, de estudiar a Dios, de comprenderlo bien. Entonces, él decía, mi Padre. Y podía definir, podía decir, esto no es de otro que no sea el diablo, pero mi Padre, yo, él y yo. Número 2. Obediencia. La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Lo voy a repetir. Es simple. Obedecer es acatar la voluntad
de la persona que manda y punto. Deuteronomio capítulo 27, verso 10. Leamos cómo lo dice Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esa es la voluntad de Dios, que escuchemos su voz, que tengamos la acción de acatar y de cumplir sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, su voluntad. Eso te ordeno hoy. Capítulo 28, verso 1. Deuteronomio capítulo 28, 1. Esto es el segundo buen hábito del que yo quiero hablar. Obedecer. Acontecerá que si oyeres atentamente. Por eso escogí estos dos hábitos para empezar el mes. Hay muchos más. Y seguro que seguiremos hablando. Y escogí dos que a ustedes sin duda les gusta y se asocian. Pero hay que ir más allá. ¿Sabe qué? Meditar, alguien dijo, es verse en el espejo. Pero es ver más allá del espejo. Es ver a Dios. ¿Quién es? Entonces, volviendo a la obediencia, Dios dice, acontecerá que si oyeres, y vuelve a usar la palabra oír, atentamente, concentradamente, la voz de Jehová tu Dios. Y vuelve en el mismo sentir del verso anterior, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y aquí viene lo que puede ser todavía más motivante si lo necesita. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuche esto. Dios sabe que debemos de tener buenos hábitos. Y hay hábitos que todo hijo de Él debe de tener. Meditar y obedecer. Meditar, pensar, considerar a Dios con atención, con detenimiento para estudiarlo a Él. ¿Qué quieres? ¿Qué a través de tu palabra puedo descubrir que tú quieres para mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Quién quieres que sea? ¿A qué me debo de parecer? ¿Qué acciones no solamente debo de escuchar, sino poner por obra, moverme, levantarme, incomodarme? ¿Qué hago? No puede ser. No puede ser que falseemos tanto. No puede ser que toda la vida vayamos contra la esquina del ring
aguantando los golpes y los embates de la vida y decir, estoy orando a ver qué Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Está en su palabra, ahí están sus pensamientos, ahí están sus deseos, ahí está su propósito para su vida, ahí está la intención original de Dios para lo cual nos creó. Ahí Él nos establece su voluntad, su ley, sus preceptos, sus indicaciones, su guianza. Y Él dice, escucha. Para nosotros es lee, escucha. Te estoy hablando a través de la lectura. Estoy hablándote a ti. ¿Para que hagas después qué? Para que pongas por obra. Para que hagas acciones que demostrarán obras en tu vida. Y entonces te bendeciré. Te haré grande. ¿Cómo nos cuesta entender que Dios ya hizo su parte y que lo estamos haciendo esperar? Lleva años, décadas, esperando que hagamos la nuestra. Dios está esperando, lo estamos haciendo esperar. Ya no tenemos 20, ya no tenemos 40, ya no tenemos a lo mejor 60 y sigue esperándonos. Porque usted sigue diciendo, no sé, vamos a ver qué muestra el Señor, qué dice el Señor. Es que este Dios que yo tengo es tan abstracto, tan no sé, está tan lejos que me dificulta escucharlo, me dificulta comprender, entender. No habla muy seguido, comúnmente lo hace el domingo que voy a la iglesia. Es todo lo contrario. Dios habla en cada instante de su vida. Habló cuando tenía 20, habló cuando tenía 40, Él sigue hablando. Dios nos habla todos los días. Pero si estuviera delante de nosotros nos diría, ya deja de escuchar únicamente. Me escuchas demasiado. Ahora actúa. Pon por obra. Acciona. Hábitos que transforman nuestra vida. No es que Dios quiere más a unos y a otros no. No es que Dios privilegia por sí, solo por privilegiar a unos y a otros no. No, es que Dios habla, pero no todos actuamos. ¿Usted se alegra solo de que de escuchar a Dios? Fíjese que no, está equivocado. A usted no le debe de alegrar solamente escuchar a Dios. Es más, a Dios no le alegra y usted solamente lo escuche. Ay, no, qué bendición el coro, qué bendición la canción. Esa oración que hicimos, macanudísima, qué bendición. Vamos a volver a leer el verso para que se dé cuenta que a Él no le alegra solo que lo escuche. Ese es el primer paso de lo que a Él lo alegra. Vamos a volver a leer Deuteronomio 27:10 y 28:1 para ver si esto nos ayuda, nos sacude. Mire, dice, oirás pues la voz de Jehová. Por supuesto que lo que hay que oír es la voz de Dios, pero hermano, ¿sabe qué? La voz de Dios es la palabra de Dios. Y ahí se encuentra acerca de los distintos temas de la vida diaria, de los distintos hábitos que usted debe de adquirir, de aquello que tiene que ser su costumbre, de las cosas que Dios detesta, odia y no quiere que usted haga, que no quiere que sean su costumbre de vida. Entonces dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios. Entonces la primera invitación es, lee y entiende que cuando estás leyendo yo estoy hablando a tu vida. Pero no te quedes solamente ahí.
completemos el círculo, cerrémoslo y cumplirás. ¿Cómo cumple uno cosas? Haciendo cosas, obrando cosas. Cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno. Pero Dios va más allá, y entonces en Deuteronomio 28, Dios hablándole a Moisés le dice, escuchen, dice el Señor, porque es que el Señor tiene la llave para nuestra vida. Dice, acontecerá que si oyeres, sí, está bien, y cuando escuches, hazlo atentamente. Y lo que tienes que concentrarte, en lo que te tienes que detener, poner atención es en mi voz, en mi palabra. Ahí lee, aprende acerca de la salud, acerca de tu cuerpo, aprende acerca de tu lengua, aprende acerca de tus pensamientos, aprende acerca del matrimonio, aprende acerca de los hijos, aprende acerca de la soltería, aprende concentradamente, estúdiame, compréndeme bien en las áreas de tu vida, dice el Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente a Jehová tu Dios, ahora cierra el círculo, complétalo. Después de que escuches, para guardar y poner por obra. Actúa, obra. Eso que te dije, eso que te mando, entonces te exaltaré. Te distinguiré por sobre otros. Tu vida se distinguirá por sobre otros. Entonces no habrá más necesidad que de ser recordado porque fuiste tal persona, tal cosa hiciste, porque con tu vida impactaste. Te distinguiré, te exaltaré, se notará que eres diferente, que no eres el hombre promedio ni la mujer promedio. Es que no es posible que escuchemos y pongamos por obra lo mejor que alguien nos está diciendo que puede ser nuestra vida y que no te distingas, ni te llegue a exaltar eso. Regresemos acá, voy a terminar y voy a decir esto. No sea romántico, en serio, just tú. No sea emocional y romántico. Ay, qué bendición, yo quisiera que la gente cuando yo me muera me recuerde tal cosa. Ay, nadie va a recordar nada si usted no hace nada bueno con su vida. Eso no llega por llegar. Eso es un trabajo de todos los días. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. Eso es ir a la palabra y decir, a ver, cómo yo me puedo ver bien o mejor. A ver, cómo yo hablo mejor. A ver, cómo yo puedo pensar mejor. A ver, cómo yo puedo ser distinto. Y entonces usted va a encontrar las llaves y los secretos de lo que Dios dice. Hijo mío, no vayas a tal lugar. Hijo mío, cuando los malos se acerquen a ti para proponerte tal cosa, no consientas, no permitas. Hijo mío, aprovecha bien el tiempo. Hijo mío, no hables por hablar. Hijo mío, Dios dice tantísimas cosas. Entonces, cuando usted comienza a poner por obra, ¿qué cree que pasa? Si el que le dio la instrucción es el Dios del cielo, el soberano, el que conoce todo, el inteligente, el sabio, el sensato, el que sabe los secretos del abismo, las llaves, ¿qué pasa? Se distingue. Usted será distinto a todo lo demás. A todo lo demás. Hábitos que transforman. Hoy hemos hablado de meditación y de obediencia. Pongámoslos en práctica. Que el Señor les bendiga
y que el Señor les guarde.